Hola, buenas noches. Gracias por estar en este espacio de inicio de un nuevo ciclo de coloquios de la revista Energía Bolivia, que trata todos los temas vinculados a la agenda energética en general. Hoy contamos con la presencia del doctor Francesco Zarati, físico y analista energético, y también tenemos la presencia de Roger Cortés, analista e investigador y docente universitario. Les agradecemos muchísimo por su presencia en este espacio, donde pretendemos analizar la crisis de producción de gas en Bolivia, la reducción de reservas y la complicada relación con los dos mercados cautivos que tiene Bolivia, como son Brasil y la Argentina. Dicho esto, y a manera de contexto, yo les voy a pedir a ambos que me puedan dar una relación de cómo es que están viendo el estado de situación de la industria de los hidrocarburos a nivel global, como primera pregunta, y luego vamos a ir desgranando temas que ya tengan que ver más con la realidad nacional. Cualquiera de los dos puede empezar, por favor. Doctor Zarati, empezamos con... Sí, gracias. Sí, Vesna, y saludo, Roger. Empezamos un poco por poner el tema de la industria del gas en el contexto internacional. Lejos de estar en un ciclo final, diría, del gas, estamos en un periodo mundial de transición. Sabemos que por razones climáticas, básicamente por el calentamiento global, hay una decisión mundial de convertir las matrices energéticas hacia la electricidad, dejando de lado la quema de combustibles fósiles. Eso repercute en muchos campos de la industria, por ejemplo, en el financiamiento para la exploración. Pero por otro lado, en esta transición energética de las energías fósiles predominantes, todavía predominan en un 70% de la matriz energética mundial, a una matriz energética con energías renovables, es necesario contar con fuentes energéticas, aunque sean no renovables, pero que sean menos contaminantes que otras. El gas lo es menos que el carbón, menos que el diésel y la gasolina. Y además que sean abundantes y que aseguren continuidad. Uno de los defectos que tiene las energías, las fuentes renovables, que son discontinuas. La energía solar funciona solo de día, digamos, se puede generar mientras haya sol, y la eólica también mientras haya viento, mientras el gas se quema de una manera continua. De manera tenemos esta dualidad. Por un lado, hay una intención de discontinuar las energías no renovables como el gas, pero también el gas es privilegiado respecto a los fósiles en el sentido que va a jugar un rol muy activo en la transición energética que se está dando a escala mundial. Esta es, digamos, una visión global. En este momento, la pandemia ha creado unas descompensaciones en el comercio, en el intercambio internacional del petróleo, problemas de transporte, básicamente, más que problemas de producción, han hecho que el barril de petróleo suba casi hasta $90. Y esto ha provocado una subida generalizada del precio de la energía. También en varios países de Europa los incentivos para producir y generar energía eléctrica a partir de energías renovables han ido disminuyendo o cortándose, y esto también ha provocado un incremento de las boletas del costo de la energía, a tal punto que unido a ciertos problemas geopolíticos que existen en este momento, el caso de Ucrania, por ejemplo, por el ser país de tránsito de grandes gasoductos que van de Siberia hasta Europa, han hecho que la misma Comisión Europea esté preocupada de asegurar continuidad de suministro energético, incluyendo la detestada energía nuclear como una energía de transición
para hacer frente a un eventual corte de suministros. Esto, como ven, está moviendo un poquito el piso, el panorama de lo que parecía algo muy lineal, muy claro en la transición energética. Lo está complicando por el elevado precio del petróleo, los problemas geopolíticos y la necesidad de mantener los precios, contener los precios de la energía una vez que el petróleo sube y las energías renovables pierden los incentivos. Esto para contestar un poco a tu pregunta sobre el contexto internacional. Gracias. Roger, por favor. Sí, yo veo que la situación presente se caracteriza por una novedad importante respecto a todas las fases anteriores. Y es que pone de manifiesto de una manera aplastante la vinculación del todo con el todo. En este caso voy a señalar solo 3 aspectos, ya que hablamos de energía. Número 1, de la energía con el medio ambiente, en el sentido que el modelo económico, la economía de mercado prevaleciente en el planeta, está llevando a una crisis, a una catástrofe de carácter climático, cuyos ritmos y desenlace no conocemos. Y el tercer ángulo que quiero subrayar en esta oportunidad es el de la salud. La explosión de la primera pandemia, en este caso, con el coronavirus. Y subrayo la primera. Y todo en conjunto, estos 3 aspectos que he mencionado, y está todo lo demás, la economía, las tensiones geopolíticas, no me voy a referir a ellas. En este triángulo, lo que surge como elemento esencial es la incertidumbre. No sabemos, no tenemos idea de qué es lo que viene y a qué ritmo viene. Creo que eso es lo esencial. Para mí son confiables los analistas energéticos en hidrocarburos que empiezan reconociendo esta situación. Los que nos dicen, como es lo más frecuente en el país, no, lo que pasa es que hay que invertir más, es decir, el mismo discurso de siempre, o se han quedado ciegos o tienen una deshonestidad intelectual muy grande. Y esto es gravísimo cuando el régimen que gobierna el país se caracteriza por una deshonestidad global profunda y aparentemente irrevocable. Eso lo vemos en la situación energética, su ceguera absoluta, no quiere reconocer lo que está pasando y contrariamente a eso, exprime hasta el final y de manera criminal todos los recursos que se pueden extraer del área energética, no toma medidas serias, profundas y rápidas para enmendar la situación que nos lleva hoy a una importación de 2.100 millones de dólares, dato publicado esta mañana de fuente IPFB. Y desde luego cierra los ojos a la vinculación entre los aspectos energético, ambiental y de salud. Entonces, Vesna, creo que para enfocar el problema desde una visión global hay que integrar por lo menos estos aspectos para no hablar de los otros que he señalado de paso. Bien, a nivel global se ve también, y creo que esto es importante precisarlo, ustedes lo han dicho, pero creo que es importante precisar, la tendencia a nivel global va por invertir, por ejemplo, más ahora en energías renovables y no tanto en hidrocarburos. Este es un tema que sin duda también contribuye a que el sector de la industria de los hidrocarburos esté en crisis. En Bolivia se habla de ausencia de inversión para incentivar la exploración y producción de hidrocarburos, gas. De manera particular, se habla también de una regulación que complica la inversión, pero parece ser que lo que más se está complicando en este momento es la tendencia a invertir más en energías renovables. Dado este panorama, podríamos ser específicos en decir que el sector de los hidrocarburos en Bolivia está en crisis. Gracias. Continuando, digamos, con mi discurso inicial sobre el contexto internacional, bajando a Bolivia, yo veo una diferencia fundamental. Lo que para el mundo es una elección, es decir, para salvar el planeta necesitamos invertir más en energías renovables y
paulatinamente dejar de lado las energías que contaminan la atmósfera, para Bolivia es una necesidad y una urgencia. Y la razón es muy simple. En Bolivia estamos viviendo el fin del ciclo del gas. Hemos tenido ciclos económicos a lo largo de la historia de Bolivia, de la plata, del estaño, de los hidrocarburos. Es el último ciclo, ¿no?, que de alguna manera nos va a obligar a repensar no simplemente la economía, sino realmente el modelo de desarrollo en el cual estamos. ¿Y por qué digo que es más importante para Bolivia el tema económico, el tema de necesidad urgente de modificar el modelo, que el tema de adherirnos, como estamos adheridos a las convenciones internacionales de la COP21 para poder apoyar la transición energética? Para Bolivia es una necesidad porque el gas se va acabando. Y esto es un resultado obvio, que lo vemos con toda claridad a partir de los datos de la producción, que se reflejan, como decía antes Roger, en los datos de importación de combustible, de la disminución de ingresos también por la exportación de gas a los dos mercados externos que tenemos, y que nos obliga entonces a pensar qué viene después. Simplemente podemos pensar en términos económicos, bueno, si no tenemos gas tenemos que comprarlo, pero ¿con qué divisas? Uno puede decir. Es el Estado rentista el que va a entrar en crisis debido a una política insana, una política energética insana de los últimos 15 años que ha privilegiado la monetización de las reservas descubiertas previamente al advenimiento del gobierno del MAS en el año 2006 y que han sido sobreexplotadas esas reservas de gas para generar cantidades realmente extraordinarias de ingresos que nunca ha habido en la historia de Bolivia, para ser usada en algunas cosas buenas y muchas malas, pero sobre todo para no dar un mínimo de sostenibilidad a ese modelo, impulsando la reposición, aunque sea, de las reservas que se iban consumiendo. De esa manera, la elección de la monetización ha sido una elección de reforzar el Estado rentista. Un Estado que vive de las rentas y si se acaban esa renta porque se acaba el gas paulatinamente por razones naturales, obviamente, porque los campos van agotándose, hay declinación en los pozos, hay accidentes que se producen y que disminuyen la producción, aumenta el consumo de los combustibles, es decir, una situación que de alguna manera se está volviendo insostenible, que básicamente obliga al Estado a repensar sobre su modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que ya no se puede apoyar en la explotación de los recursos naturales. Hay gente que cree que terminado el ciclo del gas o terminando el ciclo, empiezan otro ciclo y así sucesivamente. Eso no es cierto. Primero porque no hay infinitos ciclos que se pueden hacer, pero sobre todo porque el más próximo al ciclo o a un nuevo ciclo sería el ciclo del litio, que no se compara ni de lejos, ni por impacto, ni por cantidad, montos de dinero, volumen, etcétera, y además por la manera como se ha manejado todo ese tema con lo que ha aportado el gas. Entonces entramos en un periodo de profunda reflexión donde la transición energética, es decir, obligados por la falta de combustibles fósiles, por hidrocarburos, básicamente gas, nos obliga a ir hacia las energías renovables, pero con un Estado que ya no es el Estado rentista, porque no hay renta que venga de las energías renovables comparable con la renta que tenemos actualmente de los hidrocarburos. Esto para tener un pantallazo y con una pequeña añadidura. Es
que algo que se reflexiona poco, lo que se ha hecho en los últimos 15 años con los recursos naturales es en un cierto sentido criminal. ¿Por qué razón? Porque se ha sobreexplotado una riqueza del país, una riqueza que podía beneficiar a varias generaciones solo para beneficiar una generación y obviamente una parte privilegiada de esa generación, la nomenclatura, digamos, de este gobierno, a través de obras faraónicas, a través de gastos muchas veces insulsos, pero quitando ingresos a las generaciones futuras. El tema de la justicia generacional, a mi criterio, es uno de los grandes temas pendientes del cual deberá responder este gobierno. Roger, por favor. Yo suscribo de manera completa la visión que plantea Francesco, y esto no es accidental porque sus informes y sus análisis son una fuente muy importante de mis apreciaciones al respecto. Al mismo tiempo, quiero subrayar algunos elementos que entiendo son indispensables de tener en cuenta en el momento de enfrentar la situación. El primero es que la situación de las reservas que han disminuido y que tienen pocas o ninguna posibilidad de remontar, me referiré a ello más adelante, tiene que ver con el hecho de que en el plano interno hemos hecho una utilización irracional de estas reservas y la continuamos haciendo a través de mantener una matriz energética de generación eléctrica que depende en cerca del 80%, quizá un poco menos en la actualidad, de la quema de gas. Y esto no ha sido corregido en ningún momento y supuestamente, utilizo ese horrible supuestamente, porque las cifras del Estado, no solo de este gobierno, sino en general del conjunto, nos dicen que estamos produciendo más del doble de la energía eléctrica que necesitamos. Y realmente, aunque el gobierno del MAS se ha esmerado en tratar de convencernos de lo contrario, no hay forma de acceder a mercados externos de ese sobrante de energía. Cuando lo ha hecho, en el caso de la Argentina, ha sido para mal, digamos, en negocios que solo benefician a grupúsculos alrededor de YPFB, pero no al país. Y seguimos quemando gas. Entonces, no estamos discutiendo, Francesco lo ha planteado, antes me he ocupado del tema también. En una situación como esta, no se justifica que tengamos un excedente de producción a expensas de la quema de gas que vendemos a las generadoras a un precio ínfimo en comparación con el gas de exportación. Entonces, antes que seguir invirtiendo, parecería que la respuesta es de disminuir al tope el funcionamiento de esta quema, de esta matriz energética. El gobierno ha dado un paso muy tímido y muy pequeño en ese sentido, pero se requieren de medidas profundas. Número uno. Número dos, el modelo incluye una aberración brutal. No solo se está agotando gas. En el modelo general, ese que lo llaman comunitario falsamente, productivo, en fin, en ese modelo importamos diésel para el funcionamiento de una agroindustria, en realidad de agronegocios, que sobreviven no por su productividad, no por su creatividad, no por su competitividad, sino porque se sostienen en un tráfico ilegal de tierras. Ese negocio que proporciona a Bolivia $1.000 millones aproximadamente en el mejor de sus momentos, 1.200 digamos si sumamos exportables de aceites más ganadería, consume lo mismo en importar diésel. Y no promete solucionar la situación fabricando más diésel, esta vez biodiesel, lo que supone incrementar la importación de diésel. Es un aspecto al que se ha referido minuciosamente Francesco y estoy seguro que lo va a explicar. Entonces vemos, el modelo es perverso porque no solo está quemando gas, no tiene posibilidades de reponerlo a breve plazo. Y yendo a lo anterior, al tema mundial, pongámonos en la cabeza a los inversores.
Cuando en los 2 años previos se ha mostrado que hay una capacidad de producción enorme, que paralizó cientos, quizás miles de pozos de producción de gas en Estados Unidos, ¿por qué un inversor va a venir a una zona tan riesgosa e incierta como Bolivia a invertir cuando puede hacerle la reactivación de pozos que se pararon en aquel momento? Número 1. Si recibiéramos más inversiones, queda claro, estas no se cosechan en el lapso de 2, 3, si no estamos hablando de 5, 7 o 10 años. ¿Puede el país esperar a esos rendimientos? Y tercero, con un tipo de relación muy subordinada ante ese capital de inversiones. Entonces, no parece ser la vía de ninguna manera. Necesitamos, por lo tanto, que el país se active colectivamente, que la sociedad boliviana tenga muy claro todos estos cuellos de botella, todas estas irracionalidades a la cual se agrega el componente delictivo. Las inversiones que se han hecho para, comillas, industrializar, particularmente hidrocarburos, no están sirviendo ni siquiera para pagar las deudas de esa inversión. Y tomemos la estrella de esas inversiones, en el caso de la planta de urea. Para lo que están sirviendo, con una planta que nunca ha llegado a producir, no se ha aproximado al 100% de su capacidad, vemos por la publicación de planillas de sueldo. El país entero está quemando su gas, lo está exportando, está llegando al agotamiento para sostener una planilla que gana unos salarios fabulosos, más de 450,000 bolivianos al mes en un caso, y el menor de ellos a 35,000, si no me equivoco, de acuerdo a esta planilla. Y lo que ocurre en la planta de urea lo vamos a ver en San Buenaventura, lo vamos a ver en plantas secadoras de gas. Es decir, esto es lo que no camina y esto es lo que reclama un modelo de desarrollo alternativo. Un modelo completamente distinto, que no siga quemando la fuente. Quiero identificarla con claridad. La fuente futura de la economía boliviana es la sostenibilidad y la utilización de recursos, entre comillas, renovables. Y esto no es compatible con la quema, el tráfico de tierras, la invasión, la esterilización de tierras forestales, convirtiéndolas en agrícolas. Todo esto es parte del modelo que incluye la falsa industrialización, que incluye un modelo energético que no debe sostenerse y un modelo de especulación, de ilusiones de nuestra gente que debe terminar. Sí, como periodista, la verdad que hace varios años advierto la crítica puntual, recurrente sobre un modelo perverso, ¿verdad? Perverso y fundamentalmente ligado a la sobreexplotación de recursos naturales. Ustedes acaban de mencionar que este modelo está en crisis, que este modelo debe ser cambiado y la pregunta del millón debería ser en este caso entonces, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo hacemos que este modelo perverso, rentista desde hace muchísimo tiempo, que no ha sido modificado ni siquiera en el marco de lo que ha sido el proceso de la nacionalización, pueda tener otro nombre y pueda tener otro efecto en la realidad boliviana, para que a partir de este nuevo modelo el manejo de los recursos sea algo, como tú acabas de plantear, Roger, algo sostenible y que pueda ser el sostén de la economía nacional? Esta pregunta va para ambos, por favor. Podríamos empezar para acercarnos con el doctor Zarate. Sí, gracias, Vesna. Yo diría que otra vez no es un problema de elección, es una necesidad. Y más tarde implementamos un plan de transición energética y peor le va a ir al país. Hace un año publicamos esta hoja de ruta del plan de transición energética. No sé si se ve un estudio que realizamos en la Universidad Católica con financiamiento del PNUD y que era un poco dar una brújula al gobierno para que ya empiece a operar un plan de transición, a diseñar y ejecutar un plan de transición energética, para que
cuando se acabe el gas, que no va a ser en 5 años ni en 10, dependiendo de cómo vamos explotando y exportando, tengamos la energía que necesita el boliviano. A mí me gusta ir contracorriente a ciertos mitos. Uno de los mitos que nos han hecho creer es gas para los bolivianos. Yo creo que a estas alturas, con el gas que se acaba, esa consigna tiene que cambiarse energía para los bolivianos. Más bien, el gas, a mi criterio, es una moneda de intercambio para la exportación que puede financiar la transición energética y hacer funcionar la maquinaria del Estado. Roger hacía referencia a un absurdo que tenemos en el país. Quemamos la mitad del gas que consumimos en el mercado interno para generar electricidad, cuando esa electricidad podemos generarlas con energías renovables, principalmente hidroeléctrica. El país es un país privilegiado para el agua, para la caída de agua. Tenemos montañas, tenemos lluvias y estos ríos que bajan pueden ser aprovechados no con mega represas, sino con represas medianas, multiuso, etcétera, para también generar electricidad. Pero el diseño, la idea es fácil decirla, pero concretarla yo me he dado cuenta que es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Bolivia un sistema interconectado nacional, un SIN, donde en teoría tú generas donde sea la energía eléctrica y la puedes distribuir en cualquier lugar del país. Pero la realidad es otra. El sistema eléctrico está regionalizado, yo diría. La hidroeléctrica está concentrada en La Paz y Cochabamba y la termoeléctrica en Santa Cruz. El mayor consumidor de energía eléctrica es Santa Cruz. Y el diseño del sistema de transmisión, interconexión, no está hecho para transportar cantidades grandes de energía que potencialmente no la producimos, por si acaso, Roger, es en potencia podemos producirla. Podría ir la hidroeléctrica a Santa Cruz y ir apagando las centrales termoeléctricas. Esta es un objetivo, un ideal que se puede hacer en 10, 15, 20 años, paulatinamente, gradualmente, pero hay que hacerlo. Pero un obstáculo, una barrera para esto es el sistema eléctrico que si bien es interconectado nacional, pero en realidad es regionalizado de manera que Santa Cruz tiene su propia energía termoeléctrica y transportarla de otro lado es costoso y no da en este momento la logística. Es decir, es parte del plan de transición energética resolver estos obstáculos, estas barreras, superar estas barreras. Hay que hacerlo sí o sí, porque no vamos a esperar de comprar gas para hacer funcionar eso. Entonces, la idea de gas para los bolivianos tiene que ser articulada en un sentido más realista. El boliviano necesita energía y necesita como recurso natural el gas que tiene todavía para exportarlo y para tener las divisas que aseguren esta transición energética. Por eso es necesario, si se tiene todavía gas, poder explotarlo más. Necesitamos inversiones, pero ahí tenemos otro cuello de botella, que todo el sistema jurídico y ideológico también, empezando por la Constitución Política del Estado, está diseñado para espantar la inversión extranjera y no la inversión, digamos, corrosiva, como se la llama a veces, que viene a explotar, que se lleva todo, porque el marco legal está más o menos definido, sino una inversión constructiva que ayude realmente a generar riqueza dentro del país a cambio, evidentemente, de una utilidad razonable para los que hacen inversiones de riesgo. Lo último que tiene que hacer una empresa pública como Yacimiento es hacer inversiones de riesgo, porque son tantas las necesidades del país que es criminal
tener que quemar millones de dólares en hacer pozos y que resulten después secos por no tener la tecnología, la experiencia y la capacidad de eso. Estos son algunos de los problemas que pongo en el tapete. Hay muchos más que se han mencionado que tocaremos después. Sí, doctor Zarate, me gustaría aclarar. Usted está diciendo entonces que para que Bolivia tenga energía tiene que seguir siendo dependiente del gas. El gas sigue siendo, por lo tanto, un recurso no renovable estratégico para la economía del país. Sí, no, esa puntualización le rogaría, por favor. Sí, hay que aclarar que el gas es fundamental en la transición energética. Nosotros tenemos una meta de emisiones cero del 2050, a la cual nos hemos comprometido, pero que como país en el campo energético ya la estamos cumpliendo, a mi criterio, no tenemos mayores problemas. Otro cantar es la parte del uso de suelos, de la deforestación, incendio, etcétera, donde sí hacemos mucho daño al planeta. Pero en el caso del sector energético, nuestra contribución al cambio climático es poco. Entonces, este periodo que tenemos para transitar de las energías fósiles a la otra es el que tenemos que aprovechar de la mejor manera, optimizarlo. Y la manera de optimizarlo, en esto estoy totalmente de acuerdo con Roger, no es quemando el gas en industrias, en generaciones que pueden ser reemplazados por energías de fuentes renovables no convencionales, incluso como la solar y la eólica. Tenemos que ahorrar en el mercado interno el gas que podamos. Un ejemplo son las termoeléctricas, ya lo hemos dicho, y hay escollos, hay barreras para hacerlo que tiene que trabajarse. El otro es el transporte. El transporte consume combustibles que la factura cada año más pesada. Hemos llegado casi a un equilibrio que lo que recibe el Estado es lo que necesita en divisas para comprar diésel y gasolina. La solución a esto es la electromovilidad, es decir, generar electricidad con métodos, con fuentes renovables no convencionales y por lo menos en el transporte urbano eliminar paulatinamente primero el diésel, el uso del diésel en los minibuses, en las vagonetas, en lo que sea, empezando por el transporte urbano, sobre todo el transporte urbano masivo, público, etcétera. Y esto en primer lugar. Y en segundo lugar, eliminar la gasolina a través de autos eléctricos. Para eso, pero se necesita un plan de transición. Es lo que se está reclamando al gobierno. Tenía razón Roger diciendo que ha habido algunas señales, por ejemplo, aranceles para autos eléctricos, aranceles cero, algunos incentivos para poder hacer, pero no hay un plan que asigne, por ejemplo, al sector privado la responsabilidad de hacer la infraestructura que permita tener autos eléctricos. Si yo me compro un auto eléctrico ahora en mi edificio, no tengo dónde enchufar, dónde poder recargarlo. Eso debe haber normas, debe haber disposiciones bien claras. Y cada año que pasa es un año perdido. Hay varias empresas importadoras que están en este lado. Entonces, ven, este es uno. Un tercer elemento de esta transición que hace referencia a la pregunta de Vesna, las instalaciones domiciliarias. Yo creo que estuvo bien para incentivar el uso del gas, poder financiar, es decir, regalar por parte de yacimientos las instalaciones hasta la puerta de los domicilios, de los departamentos, de lo que sea, de los edificios. Pero ahora ya no. Ahora que estamos entrando a un final del ciclo del gas, si alguien quiere tener gas en su casa, que se pague la instalación. O, caso contrario, la instalación es mucho más barata. Si esa es una instalación eléctrica, se pone una cocina eléctrica, ya que el Estado va de alguna manera a garantizar el suministro de energía eléctrica. Entonces, termoeléctrica, transporte, usos en nichos específicos,
Pienso en las minas, por ejemplo. Las minas son grandes consumidores de diésel por estar aislada, por no estar conectada al sistema eléctrico. Este diésel se puede ahorrar si es que se invierte en hacer conexiones eléctricas, y la gran ventaja que esos ingenios pueden trabajar 24 horas al día en lugar que un día a la semana, porque los otros días no hay diésel. Estoy picoteando una serie de acciones dentro de un plan de transición energética que el gobierno no está descuidando, me parece, y cada año que pasa es peor para el país. Pero una última precisión con el doctor Zarate, de manera que la mayor, digamos, la mayor objeción para tener un modelo de desarrollo que nos permite utilizar el gas como transición en Bolivia sería fundamentalmente la regulación existente antes que la tendencia a optar por las energías renovables como está haciendo a nivel global y pareciera que en algunos momentos también en Bolivia. Es decir, lo que más dificulta tener la sostenibilidad energética en Bolivia es la regulación energética que tenemos en el país antes que la tendencia a invertir en energías renovables. Muy puntual, por favor, esta respuesta. Sí, es lo mismo, Vesna. Yo diría que el énfasis en Bolivia es el fin del ciclo del gas, más que una preocupación por el calentamiento global, que es más bien lo que mueve a otros países a hacer esa transición. Para nosotros el objetivo es el mismo: utilizar más las fuentes naturales, las fuentes renovables, sobre todo las no convencionales, pero las motivaciones son diferentes. En nuestro caso, la motivación es más una necesidad económica, una necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, de estar preparado para el fin del ciclo del gas. Para otros es diferente. En esta preocupación, el gas juega todavía un rol importante. Es la energía de transición, yo diría, que o a través de las divisas o a través del uso todavía interno va a permitir proceder de manera ordenada y gradual a esa transición. Gracias. Roger, por favor. Sí, quiero señalar que yo discrepo con el fondo de la pregunta última dirigida a Francesco, si es la legislación, en fin, porque esa pregunta parte de un presupuesto que nos está asfixiando para encarar el problema. Y el presupuesto es que nuestra transformación energética depende fundamentalmente de lograr inversiones en el área de hidrocarburos. Y yo quiero decir, Vesna, es falso. Te lo recalco. Es falso porque hay sitios en el mundo mucho más atractivos para inversión. 1. 2. Los tiempos de maduración de esas inversiones son incompatibles con las necesidades del país, con las necesidades generales en materia ambiental. Entonces, yo diría, no es un problema de regulación o de legislación de inversiones, no es el problema fundamental. Concretamente, por ejemplo, para cambiar la matriz, fíjate, una de las fuentes, la más inmediata, es la de pequeñas y medianas hidroeléctricas, que tienen un plazo de funcionamiento relativamente más largo, no lo sabemos a muy largo plazo con toda la catástrofe ambiental. Pero ocurre que en los 15 años que lleva el MAS en el poder, no ha logrado hacer 3 obras clave, las 3, en materia hidroenergética: San José, Ibirizú y Miguillas. No las ha hecho. Y promete, en cambio, hacer obras monstruosas. Ejemplo, el Chepete, mal llamado Bala, está a 60 kilómetros la represa que se pretende hacer, y donde siguen gastando, aunque saben que el comprador, supuesto, Brasil, no está interesado, no le han consultado, quieren gastar, ellos dicen en el estudio, $6,000 millones, van a ser como 15,000 si se llegara a hacer la obra. Va a tardar, si se hace al ritmo de la obra pública boliviana, no 5 años, sino 20, imagínate.
Y siguen haciendo estudios, los bolivianos seguimos pagando estudios para que se haga esta monstruosidad que terminaría con la cuenca del río Beni, la liquidaría. No es solo la inundación, liquida hacia arriba y hacia abajo, agua hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si no podemos hacer 3 represas, ni siquiera son medianas, que nos aliviarían un montón. San José es la más avanzada, está prácticamente terminada. Y Birisu está en camino. Y Miguillas, que se han robado el dinero, se ha ido la empresa española que supuestamente estaba construyendo, no lo hemos conseguido en 15 años. Eso sí se puede acelerar. Eso sí lo podemos lograr. Y eso sí es útil para redirigir exportación de gas. Requiere además inversiones, como lo ha planteado Francesco, no solo en esa área, sino en líneas de transmisión, en un rediseño de la transmisión, de la distribución de energía eléctrica en el país. Entonces, yo no diría que el problema fundamental está en una legislación que espanta inversiones. No, el problema fundamental está en que el Estado no dialoga con la sociedad, no le plantea la gravedad del problema, no le plantea la necesidad que tenemos. Ahora, creo que ambos lo hemos subrayado, ahora la necesidad de una transición energética y productiva, Vesna, van amarradas. O sea, seguir pensando en términos energéticos exclusivamente en el tema hidrocarburos, eso es lo que está agotado. Incluye la producción de alimentos, porque vamos a sustituir con el litio. Se ha dicho que no. Por mucha gente piensa que el litio es energía. No es en sí misma energía el litio. El litio es para una industria de baterías, de conservación, de almacenamiento de energía. De momento, el litio no es para generar energía. Entonces, no hay esa posibilidad. ¿Dónde está el modelo alternativo? Y estamos hablando de energía, en alimentos, en la llegada de gente que nos visite, no el turismo convencional, sino uno más ambicioso, que veamos lo que podemos ofrecer realmente y que tenemos mucho para hacerlo. Producción de alimentos sanos, no de soya y ganadería como lo estamos haciendo. Ese es el repensar clave, Vesna, desde mi entender, no otro. Quiero entender que lo que tú estás señalando es repensar el perfil de país que tenemos para tener un nuevo modelo de desarrollo en el país. Definitivamente. Un modelo que probablemente por un tiempo más siga siendo sostenido por el gas, es decir, por un recurso natural no renovable, y que probablemente en el futuro tenga que depender de algún otro recurso, ojalá renovable, o cambiar de rubro. Pero todo esto tiene que ver, entiendo, con repensar precisamente un modelo de desarrollo alternativo en el país, en lo que me imagino están trabajando analistas y críticos como ustedes, que tienen que ver con el sector de la energía. Una palabra más, Vesna. Sí. Perdóname. Hoy día la economía está sostenida por el gas y una proporción casi similar en lo que hace a ingreso de divisas por minería, con un costo para el país, para el medio ambiente y para la sociedad boliviana brutal. Estamos exportando como nunca oro y plata, pero lo que recibimos gracias a la legislación, comillas, antiimperialista, anticapitalista del régimen fundado por el señor Juan Evo Morales Ayma, de los 2,000 y pico millones de dólares de exportaciones de minería, estamos hablando de menos de 100 millones de dólares que recibimos. El costo, en el caso del oro, por ejemplo, es una intoxicación masiva, profunda, brutal de nuestras fuentes de agua, de nuestras grandes cuencas. Entonces, no solo desde el lado energético, sino desde el otro lado, desde donde recibimos divisas. Y el tercero, el agronegocio, que también aporta divisas y tiene tanto poder, no porque sea competitivo internacionalmente, sino porque hace funcionar la economía regional de Santa Cruz. Esa es la importancia fundamental de este negocio que de otra manera se está agrietado en todos lados. Entonces, hay que verlo por todos los lados.
En eso quiero insistir. Bien, en este contexto que sin duda habla de una situación global en el sector de la energía y habla de algunas precisiones en el contexto energético nacional, ¿cómo estamos viendo las negociaciones de Bolivia con sus dos mercados cautivos, yo diría todavía hasta ahora, de gas boliviano como son Brasil y la Argentina? Una acotación muy personal, me parece que Bolivia nunca ha sido un buen negociador de sus intereses nacionales, económicos, comerciales. ¿Cómo ven ahora, sin embargo, en este contexto que viene desde hace más de 15 años bajo el paraguas de la nacionalización, las negociaciones con estos dos mercados de gas, que es un tema además muy actual, que está ocupando todos los titulares de los medios de comunicación en este último tiempo? Por favor, podríamos tal vez empezar otra vez con el doctor Zarate y terminar con Roger. No sé, ustedes dan el orden. Gracias, Vesna. A ver, los dos mercados son diferentes. Brasil es un mercado de largo alcance para Bolivia. En este momento estamos exportando lo máximo que podemos para poder cumplir con el mercado interno y lo que se puede con Argentina. Es una prioridad porque hay un contrato con penalidades, con multas y además hay gas que ya han pagado y que tenemos que devolver. Pero Brasil está en condición de recibir más gas de lo que ahora le estamos mandando, que son más o menos 20 millones de metros cúbicos día. Por tanto, si hubiera más gas, si pudiéramos ahorrar gas, digamos, del uso del mercado interno, creo que el mercado de Brasil es un mercado que nos ha dado continuidad, nos ha dado buenas garantías de pagos, etc. Lo de Argentina es mucho más complicado. Cuando se firmó el contrato por 27 millones de metros cúbicos días en el 2006 con Néstor Kirchner, no se tenía la certeza de tener reservas hasta el 2026 para dar esos montos. Entonces, la idea era que abriendo ese mercado hubiera mayor exploración y se incrementaran las reservas, cosa que no sucedió también por problemas de tipo de seguridad jurídica. Nadie invierte en condiciones leoninas como se quiso hacer con los contratos de exploración al comienzo de los gobiernos de la nacionalización. Con Argentina muy pronto tuvimos que tomar una ducha de agua fría que no teníamos la capacidad de suministrar los volúmenes comprometidos. Por eso vinieron las varias adendas, desde la cuarta a la quinta. Tuvieron que reducirse los volúmenes, después hacer invierno y verano, hacer una diferenciación. El problema actual, y hoy es un día fatídico, porque hoy se vence la quinta adenda y tiene que firmarse la sexta. No creo que si no se firma se va a volver al contrato original, con lo que implica de penalidades y multas, etcétera, la cosa más complicada. En términos muy realistas, Argentina necesita lo máximo que Bolivia puede mandarle. Y lo máximo que Bolivia puede mandarle en ese momento es entre 6 y 9 millones de metros cúbicos día. No es más lo que puede mandar. Pero, lamentablemente para Bolivia, Argentina necesita por lo menos 14 millones en invierno para hacer funcionar sus termoeléctricas en el noreste de Argentina, lugar donde por descuidos de Argentina, hay que decirlo, no llega a los gasoductos, el gasoducto Néstor Kirchner, que se llama de una manera paradójica, bueno, podría llegar el gas de Vaca Muerta a través de ese gasoducto que no está terminado. Por tanto, lo que necesita hacer Argentina es, de alguna manera, comprar, buscar en el mercado internacional la diferencia entre 14 y 9. Y esto no es al precio que está pagando a Bolivia, que está alrededor de $7 por millar de pie cúbico, sino al precio actual del LNG, que está más de 20, 22, 23. Entonces, la negociación está en estos términos. Muy bien, ustedes
no pueden inventarse el gas. Si pueden darnos solo 9, nos dan 9. Pero yo tengo que gastar más para traer el gas que ustedes no me dan. Y eso tiene que ser compensado con el precio. Esta es la situación. Este es el resultado, yo creo, de una política que no ha mirado más allá de la nariz. Estos problemas vienen de años. Debía haberse previsto esto, haber tomado algunas medidas, haber renegociado a fondo ese contrato si ya no se podía. Sabe Bolivia que Argentina necesita eso y que tampoco puede irse por el lado del litigio. Tiene un antecedente en su currículum, en su prontuario Argentina, que le cortó el gas a Chile, ¿se acuerdan? En el 2005, 2006, porque no tenía para darle. Yo no tengo y punto. Y rompió el contrato y no pasó nada por entonces. Entonces, Bolivia podría hacer lo mismo si es que viene con presiones de exigir a través de multa, de cosas que Bolivia no va a poder pagar. Hay que buscar realmente un consenso. El problema es que es negociar sobre el precio. En este momento hay un precio de referencia que para mí es un precio piso, yo lo llamaría, que es lo que paga Brasil. De ninguna manera este gobierno o yacimiento tiene que aceptar una rebaja de precio que sea menos de lo que pagamos al Brasil. Porque en ese caso mejor romper el contrato con Argentina y desviar el gas al Brasil, que nos va a pagar un precio, además va a pagar puntualmente, cosa que Argentina se ha acostumbrado a no hacer. Esta es la situación. Hay algunos que creen que deberíamos dejar de exportar gas y más bien utilizarlo más en el mercado interno. Eso no tiene mucha lógica mientras haya subsidios, mientras haya posibilidades, fuentes alternativas para generar, por ejemplo, electricidad o en las minas o en los autos y en los domicilios, en los hogares. No tiene mucho sentido a mi criterio porque el gas vale mucho más exportado y va a permitir hacer planes de transición energética, de desarrollo, que no vamos a poder hacerlo si derrochando el gas, el poco gas que nos queda. Entonces, es también un tema de definiciones ideológicas. ¿Es gas para los bolivianos o energía para los bolivianos? Vuelvo a lo mismo. Bien, gracias. Roger, tal vez si pudieras también precisar que en este contexto que acaba de mencionar el doctor Zarate, el tema de la industrialización es una tarea definitivamente importante. La industrialización del gas, quiero decir. Sí, bueno, a lo que ha dicho Francesco, no tengo nada que agregarle porque se trata de una visión fundada en un seguimiento minucioso de la situación de estos dos mercados. Quiero introducir, ya que se ha mencionado el tema ideológico, quiero desnudar cómo en realidad el relato que vende el Estado boliviano y también el argentino sobre temas de hermandad, de concurrencia, de intereses de los pueblos, etcétera, se ha desmentido en los años previos porque a principios de siglo existió la oportunidad real de que yacimientos, y PFB es mi hipótesis, piense seriamente en tomar en cuenta la oferta que le hizo la empresa energética argentina para invertir en la Argentina. Vino el presidente 2 o 3 veces. Bolivia pudo haber invertido en reservas en Vaca Muerta. Podríamos ser hipotéticamente dueños de una parte de esas reservas. Aunque no hubiésemos conseguido, me queda claro, no tenemos ni el músculo, ni en el mejor de los momentos, ni el músculo financiero, ni el conocimiento tecnológico para que parta Vaca Muerta, que además tiene el problema ambiental muy serio. Pero bueno, si de reservas se trata, quizá la forma más inteligente era eso de la integración de los pueblos, de la hermandad y todo lo demás, convertido en una propuesta de esta naturaleza. Se desaprovechó, no se exploró, no se entendió, no se hizo nada. Se prefirió invertir en industrias, en empresas estatales que no están funcionando. Lo dije al inicio y lo subrayo.
No, en el caso de Bulo Bulo, estamos todos pagando una factura para mantener a un conjunto de profesionales, muchos de ellos extranjeros, con unos salarios monstruosos, pero con una industria que apenas sí garantiza el mantenimiento de las operaciones. YPFB nunca ha dado cuentas sobre cuánto cuesta la producción de urea en el país y cuánto deberíamos cobrarla. Se rige por el, comillas, mercado internacional, pero ese mercado, ese precio internacional, tiene que compatibilizarse con el costo de producción en Bolivia, que es monstruosamente grande, entre otras cosas, porque Morales Aima decidió hacer un homenaje a sus colegas en el Chapare poniendo la planta donde era menos conveniente de acuerdo a los expertos. Entonces, la industrialización es una ilusión falsa que se ha dado y que hoy día nos está, no solo no nos está aportando ingresos, sino nos está costando, y este costo sube con el transcurso de los días, ni siquiera de los meses y años. Sobre el tema de la industrialización, yo tengo una visión un poquito más articulada. Yo creo que es una buena idea hacer urea en el país, industrializar el gas. Lo malo es que esta idea, como decía Roger, ha sido ejecutada de la peor manera posible. Ha sido puesta en un lugar que no es conveniente, donde ha tenido que construirse un gasoducto para que llegue el gas, que recibe además el gas de manera subvencionada, hay que decirlo, si no, no tendría sentido. Cuando el mercado propio de la urea, además de un 10%, 15% que se va al mercado nacional, es mercado de exportación y exportación al Brasil. El tema de la industrialización del gas con urea y con amoníaco es de larga fecha, de larga data. Siempre se ha pensado que el lugar ideal era la frontera con Brasil, que además tenía el flujo del gas con el gasoducto que va al Brasil, ¿verdad? Entonces, esa era la elección correcta, pero se ha hecho mal. Segundo, se ha gastado mucho dinero en entrenar profesionales bolivianos y resulta que para mostrar políticamente que la planta funciona, porque yo veo más que ganancia, es una propaganda para decir, mire, la planta está funcionando, con la añadidura que le ha tocado funcionar en un momento de precios altísimos que nunca se han visto en la historia, pero que ahora están volviendo a la normalidad. Es decir, hay un corte, una línea roja por debajo de la cual, que es el precio de la urea, la planta ya no funciona. El transporte incide bastante en el precio de la urea y el transporte sabemos que por mil razones, sobre todo ligado a contratos políticos, etcétera, no puede hacerse de la única manera que tendría sentido en tren desde Bulo Bulo a Montero y de Montero después a la frontera. Todavía se utilizan camiones para transportar. Y cuando se necesita, si hay mucha producción, los camiones no alcanzan. Y cuando hay poca producción, los camiones reclaman. ¿Y cómo es ese transporte? Como todo el transporte de yacimiento. Eso es un área gris que alguna vez, Roger, alguien debería investigar a fondo. Es realmente un agujero negro el transporte de la costa del diésel, de la gasolina, la exportación de GLP. Son contratos a través de digamos, empresas clienterales. En el caso específico de la PAU, de la planta de amoníaco y urea, son los sindicatos camioneros del lugar del Chapare que tienen el monopolio para transportarlo. ¿Quién tiene interés a que se termine la línea férrea y se pueda transportar como Dios manda, bajando, reduciendo los precios? Entonces, un proyecto conceptualmente bueno, correcto, si hubiese realizado de la manera,
según los intereses del país, podía haber entregado divisas y excedentes al país. Pero hecho como hecho, impuesta su ubicación en el Chapare, en Bulo Bulo, con la administración en manos de gente que viene del exterior y se les paga sin revisar sus currículum. Nuestro jefe de planta es un jefe de turno en Dubái, ¿no? Basta ver su currículum. Entonces aquí se vuelve el director ejecutivo de la planta. Bueno, si la hiciera funcionar al 100% bien, pero ni siquiera así, ni siquiera pagando esos sueldos. Y con bolivianos profesionales que han ido a Corea, que se han entrenado, que supuestamente deberían estar en condición de manejar la planta, que están totalmente descartados. Algo huele mal. Ha habido denuncias incluso que involucran a la familia del presidente Arce en tratos con Venezuela acerca del futuro de la planta. La planta se ha vuelto un poco emblemática, un emblema político, un trofeo político, que si la hacemos funcionar, nosotros somos una maravilla porque los demás lo habían cerrado. No importa el costo, no importa lo que significa además para la dignidad del país. Bien, gracias. Yo creo que por todo lo que ustedes han dicho, sin duda sería importante trabajar en una institucionalidad energética en el país que nos permita contribuir a tener una agenda y una política energética que responda al perfil país, que responda a los intereses del país y por supuesto que nos permita tener también una capacidad de negociación interesante con los que son nuestros en este momento compradores de gas. A lo lejos se ve que Brasil ya se ha convertido en un mercado desregulado, está exigiendo regularmente menos volumen, sigue siendo temporal, los precios del gas no son siempre los mejores. Y lo mismo pasa con la Argentina. La Argentina también tiene intereses muy puntuales que le permiten fijar un precio, pero demora mucho en pagar. Ha sido casi regularmente un mal pagador del gas boliviano. Entonces creo que sería interesante que desde estos espacios de análisis puedan surgir propuestas que contribuyan, como repito, tener una institucionalidad energética que apuntalen una política energética sustantiva en el país. Si ustedes tienen algo más que agregar, que precisar, de verdad yo les agradezco todas las precisiones y la reflexión que han hecho en este espacio. Roger, por favor, doctor Zárate, les rogaría que igualmente ya podamos terminar con algunas precisiones suyas este programa. Cierro agradeciéndote, Vesna, la gentileza y la generosidad de tenerme en el importante espacio que trabajas y de investigación y de diálogo sobre temas clave, y ratifico también el gusto de compartir este espacio con Francesco. Hasta pronto a los dos. Les mando un abrazo. Gracias, Roger. Bueno, también agradecido por este encuentro. Siempre se aprende dialogando con Roger. Y simplemente quisiera terminar remarcando la urgencia de tener en el país un plan de transición energética. Al discutir este plan salen todos los problemas, sale el rol de cada uno de los temas involucrados en la industria petrolera, pero en la industria energética en general. Y esto es lo que necesitamos para actuar y para mover una serie de pasos que si los postergamos, el único que pierde es el país. Bien, muchísimas gracias. Agradezco a los dos participantes de este espacio que reabre nuestro ciclo de coloquios de la revista Energía Bolivia. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este programa y por supuesto que agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, las empresas Total, Repsol, Siemens Energy, Volpegas, CRE. Y por supuesto, reitero una vez más el agradecimiento a todos los que han apoyado la realización de este programa. Muchísimas gracias. Hasta el nuevo espacio de coloquios de Energía Bolivia. Buenas noches.